24. Levántate, chaval. Es hora de matar. Kilar se despertó en el acto. Tenía 14 años y el entrenamiento le había calado lo suficiente para que repasara su lista de supervivencia al instante. Cada pregunta encontraba solo una respuesta lacónica. Cada sensación recibía apenas un brevísimo instante de su atención. ¿Qué te ha despertado? Una voz. ¿Qué ves? Oscuridad, polvo, luz de la tarde, chabola. ¿Qué hueles? Blint, alcantarilla, el plit. ¿Qué tocas? Manta caliente, paja limpia, mi cama, sin hormigueo de advertencia. ¿Puedes moverte? Sí. ¿Dónde estás? Es una casa segura. ¿Hay peligro? La última pregunta, por supuesto, era la culminación. No podía moverse, las armas estaban en sus fundas, todo iba bien. Era algo que no se daba por sentado, ni siquiera allí, en esa destartalada casa segura a la sombra de uno de los pocos tramos del antiguo acueducto que seguía en pie. Más de una vez, Durzo había atado una espada al techo por encima de la cama de Kilar, y el maldito trasto era casi invisible cuando se miraba directamente a la punta. Durzo lo despertaba y, si no reconocía el peligro en menos de 3 segundos, cortaba la cuerda. Por suerte, la primera vez había puesto un botón en la punta de la espada, y también la segunda. La tercera, no. En otra ocasión, Durzo había encargado a Urable Cicatrices, solo Durzo lo llamaba Ben, que despertase a Kilar. Urable hasta se había puesto la ropa de Durzo y había imitado su voz a la perfección. Formaba parte de su talento. En esa ocasión, Kilar no se había dejado engañar. Ni siquiera una comida con mucho ajo daba el mismo aliento que masticar los dientes crudos. Lo último que hizo fue descodificar las palabras de Durzo. Hora de matar. ¿Creéis que estoy preparado? Preguntó Kilar, con el corazón en un puño. Estabas preparado hace un año. Solo estaba esperando al trabajo adecuado para tu estreno en solitario. ¿De qué se trata? ¿Cómo que estaba preparado hace un año? Los cumplidos de Blin llegaban así, cuando llegaban. Además, por lo general hasta un cumplido a regañadientes iba seguido de alguna crítica. Es en el castillo, y tiene que hacerse hoy. Tu muriente tiene 26 años, carece de formación militar y no debería ir armado. Pero cae bien a la gente, es una abejita muy laboriosa, siempre de flor en flor. Un asesino dejaría víctimas accesorias. Dijo asesino con desprecio, como haría cualquier ejecutor. Todo eso no cambia nada en cuanto al encargo. El muriente debe morir y punto. Haz tu trabajo. A Kilar no le cabía el corazón en el pecho. De modo que así iba a ser. No se trataba de una simple prueba. No era ¿puede Kilar matar él solo? Si no puede Kilar hacer lo que hace un ejecutor. ¿Puede Kilar decidir una estrategia de entrada adecuada, en el mismísimo castillo, nada menos? ¿Puede matar él solo? ¿Puede hacerlo sin llevarse inocentes por delante? ¿Puede escapar después del golpe? Ah, y puede usar su talento, auténtica medida de lo que separa a un ejecutor de un asesino común. ¿Cómo diablos se le ocurren a Blint estas cosas? El maestro tenía un don para localizar y explotar las debilidades de Kilar, sobre todo la más sangrante. Kilar no había sido capaz de usar el talento. Todavía no. Ni siquiera una vez. A esas alturas ya debería haber brotado, según Blint, que no dejaba de presionarle de nuevas maneras con la esperanza de que alguna situación de tensión extrema, de necesidad perentoria, lo hiciera aflorar. Hasta el momento nada había funcionado. Durzo se había preguntado en voz alta si no sería mejor matar a Kilar y punto. En lugar de eso, había decidido que, mientras su aprendiz pudiera hacer todo lo que estaba al alcance de un ejecutor, seguiría entrenándolo. También le había prometido que, al final, fracasaría. Era imposible. Un ejecutor no era un ejecutor sin el talento. ¿Quién ha encargado el trabajo? Preguntó Kilar. El Shinga. ¿Y me confiáis eso? Tú vas esta tarde. Si la jodes, yo entro por la noche y le llevo al Shinga 2 cabezas. Kilar no necesitaba preguntar a quién pertenecería la segunda. ¿Qué ha hecho el muriente? No necesitas saberlo. ¿Acaso importa? Apareció un cuchillo en la mano de Durzo, pero no había violencia en sus ojos. Estaba pensando y, mientras tanto, se pasaba el cuchillo de un dedo a otro. Dedo, 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 pausa. Dedo, 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 vuelta. Kilar se lo había visto hacer a un bardo con una moneda, pero solo Durzo usaba un cuchillo. No dijo su maestro. No importa. Se llama Devon Corgi y digamos simplemente que mucha gente, cuando intenta alejarse de la oscuridad, prefiere llevarse consigo unas cuantas bolsas bien cargadas. Esas bolsas los entorpecen. Nunca se salen con la suya. En toda mi vida, solo he conocido a un hombre que estuviera dispuesto a pagar el precio completo de dejar el sacajé.
¿Quién? Chaval, dentro de 2 horas tienes una cita con un muriente. Tienes mejores preguntas que hacer. ¿Devon Corgi? El centinela arrugó la frente. No, no lo conozco. Oye, Gamble, ¿tú conoces a un tal Devon Corgi? Preguntó a otro guardia que cruzaba la enorme puerta occidental del castillo. Era casi demasiado fácil. Kilar había robado hacía tiempo la túnica y la bolsa que constituían el uniforme del servicio de correos más utilizado de la ciudad. La gente que no tenía servidumbre propia empleaba a mozos chicos del lado este, nunca ratas de hermandad para que llevaran sus mensajes. Cada vez que veía a un guardia con pinta de hacer preguntas, Kilar se acercaba a él para pedirle unas señas. ¿Es que no se dan cuenta? ¿Es que no lo ven? Esos hombres eran centinelas, se suponía que debían proteger a Devon Corgi y a los demás habitantes del castillo, que iban a indicarle a un asesino cómo llegar hasta Corgi. ¿Cómo podían ser tan tontos? Era una inquietante sensación de poder. Resultaba gratificante que todas las horas con Blint estuvieran dando fruto. Kilar estaba volviéndose peligroso. Y aún así, ¿cómo podían no ver lo que era? Claro, es ese que vino la semana pasada con el tic en el ojo y asustándose por nada. Creo que está en la torre norte. Si quieres que le lleve tu mensaje, puedo hacerlo. Entro de servicio dentro de 10 minutos y es la primera parada de mi ronda. No, gracias. Quiero ver si me cae una buena propina. ¿Por dónde se va? Mientras los guardias le daban las indicaciones, Kilar intentó formular su plan. La muerte en sí no debería resultar difícil. Un chico podía acercarse mucho más que un adulto sin levantar sospechas, y después sería demasiado tarde. Lo difícil era encontrar al blanco. Devon no tenía un despacho a su nombre en un sitio fijo. Se movía de un lado a otro. Eso añadía todo tipo de riesgos, sobre todo porque Kilar necesitaba matarlo ese mismo día. La torre norte sonaba bien. Aislada. Que el guardia fuera a pasar por allí sonaba peor. Kilar acababa de hablar con él y le había contado a quién buscaba. Con el maquillaje que le había puesto Blint, parecía otra persona, años más joven. Sin embargo, convenía dejar que cada muerte fuese un misterio. Un ejecutor deja cadáveres, no pistas. Por tanto, debía encontrar a Corgi y esconderse hasta que el centinela llegase y partiera. Después lo mataría. Entrar y salir, ningún problema, aún sin talento. El castillo impresionaba. Aunque Blint siempre hablara de él con sorna, era la edificación más imponente que Kilar había visto nunca. Estaba hecho con el mismo granito negro que los viejos acueductos de las madrigueras, extraído de las montañas de la frontera Zeuri. Toda la industria de las canteras era propiedad del Sakage, de modo que en tiempos recientes solo los ricos podían permitirse construir con piedra. Era uno de los motivos por los que habían desaparecido casi todos los pilares del acueducto. Los pobres de las madrigueras que no pertenecían al Sakage saqueaban las piedras para su propio uso o para venderlas a las clases medias en su propio mercado negro del mercado negro, con el claro peligro que conllevaba burlar al Sakage. El castillo había sido construido 400 años atrás, cuando Cenaria era una gran potencia gracias a los 30 años en el trono del rey Abinazare. Aquel monarca apenas había terminado el castillo cuando decidió expandirse por el este e intentó tomar la capilla. Varios miles de magas pusieron fin para siempre a sus ambiciones. La fortaleza original se había erigido al menos un siglo antes de aquello, siguiendo el diseño clásico de montículo y patio amurallado. Habían transportado tierra a la isla de Vos hasta formar una colina, rodeada por el foso natural del río Plit, sobre la que habían levantado la fortificación. El lado norte de las actuales madrigueras había sido el patio de armas original. Las madrigueras ocupaban una estrecha península que caía a pico al mar salvo en el último medio kilómetro, que se allanaba hasta alcanzar la costa. El terreno era tan fácil de defender que nadie había tomado jamás la fortaleza de madera ni las madrigueras, amuralladas con el mismo material. Sin embargo, la ciudad se había expandido al mismo ritmo que el orgullo del rey Abinazare, de modo que reconstruyeron con piedra el castillo de Cenaria y la ciudad saltó a la orilla oriental del Plit. Los acueductos, aún así, seguían siendo un misterio. Estaban allí mucho antes que el rey Abinazare y no parecían cumplir función alguna, ya que por el Plit bajaba agua potable aunque no fuese la más limpia del mundo. Kilar dejó el patio romboidal del castillo y subió por una escalera de piedra tan utilizada a lo largo de los siglos que la parte central de cada escalón se hundía varios centímetros respecto a los lados. Los guardias no le prestaron ninguna atención, y Kilar adoptó la actitud de un criado. Era uno de sus personajes más habituales. A Blint le gustaba decir que un buen disfraz camuflaba a un ejecutor mejor que las sombras.
Kilar podía pasar inadvertido por delante de casi todos sus conocidos, salvo el conde Drake. No había mucho que escapara a los ojos del conde. Pronto atravesó el grueso de la bulliciosa actividad que llenaba el patio interior y el gran salón. Dejó atrás la cola de personas que esperaban a entrar en la sala del trono para recibir audiencia, pasó por las dobles puertas abiertas de los jardines y se dirigió a la torre norte. Encontró ajetreo en todos los salones hasta que puso el pie en la antesala de la torre. Devon Corgi no estaba allí. Esmerándose por primera vez en no hacer ruido, Kilar abrió la puerta que daba a la escalera y empezó a subir en silencio. Era una escalera desprovista de adornos, hornacinas, estatuas, cortinajes decorativos o cualquier otro elemento que pudiera ofrecerle un escondrijo. Llegó hasta la última planta de la torre. La ocupaba, al parecer, una única alcoba grande, que en ese momento no albergaba invitados. Un joven que sostenía con apuros un gran libro de contabilidad estaba revisando los cajones de una cómoda, era posible que haciendo inventario de las sábanas pulcramente dobladas que correspondían a la enorme cama de plumas y de las cortinas de repuesto para el gran ventanal con los postigos cerrados. Kilar esperó. Devon estaba vuelto de lado a la puerta, y sin el talento para enmascarar sus movimientos, era muy posible que el hombre lo viera entrar. La espera siempre era lo peor. Con los nervios a flor de piel y sin escapatoria, Kilar empezó a fantasear con que el centinela subiría por la escalera en cualquier momento. Al verlo allí, tan tarde, lo registraría. Al registrarlo, encontraría la raja en los pantalones de Kilar. Al encontrar una raja del tamaño de una mano, hallaría el largo cuchillo atado al interior de su muslo. Pero ya no podía hacer nada al respecto. Esperó al otro lado de la puerta, escuchando, intentando que sus oídos captaran incluso el rasgueo de la pluma en el libro. Al final, echó un vistazo y vio desaparecer a Devon en el gabinete del fondo de la habitación, que era casi circular. Kilar entró con sigilo en la alcoba y buscó lugares donde esconderse. Sus pies no causaban sonido alguno, ni siquiera el roce del cuero contra la piedra. El maestro Blind le había enseñado a hervir la savia del árbol de caucho para fabricar una suela de zapato blanda y silenciosa. Era cara de importar, y solo un poquito más silenciosa que el cuero bien trabajado, pero, para el maestro Blind, hasta el más mínimo margen importaba. Por eso era el mejor. No había buenos escondrijos. Un escondrijo magnífico sería un lugar donde Kilar pudiera ver la habitación entera, tener sus armas a punto y gozar de libertad de movimiento para atacar o escapar con rapidez. Un escondrijo bueno le proporcionaría una vista decente y la posibilidad de golpear o huir con tan solo un mínimo de dificultad. Esa habitación no tenía rincones oscuros. Era prácticamente un círculo. Había biombos de papel de arroz, pero estaban doblados y apoyados contra la pared. Lamentablemente, el único lugar donde esconderse era debajo de la cama. Si Kilar hubiera sido un verdadero ejecutor, quizá podría haber tomado impulso en una pared y colgarse de las cadenas de la araña, pero no tenía esa opción. ¿Bajo la cama? El maestro Blind se reirá de mí durante toda la vida por esto. Sin embargo, no había más remedio. Se tumbó y se escurrió bajo el lecho. Era una suerte que todavía fuese menudo, porque no había mucho espacio. Ocupaba incómodo su escondrijo cuando oyó que alguien subía por la escalera. El centinela. Por fin. Ahora echa un vistazo rápido y lárgate por donde has venido. Había escogido el lado de la cama con vistas al gabinete y no a la escalera, pero el sonido de los pasos le hizo saber que no era un guardia. Devon salió del gabinete con un cofre en los brazos y adoptó una expresión de culpabilidad. No puedes estar aquí, Beth dijo. Te vas, replicó la mujer a la que Kilar no veía. Era una acusación. No, dijo él. Le salió el tic en el ojo. Les robaste a ellos y ahora le robas al rey. No sé por qué me extraña que me mientas. Eres un cabrón. Kilar la oyó volverse y entonces Devon se acercó a la cama. Dejó el cofre encima de ella, con las piernas a apenas unos centímetros de Kilar. Beth, lo siento. Se dirigía hacia la puerta, y Kilar sintió un acceso de pánico. ¿Y si Devon salía en pos de ella y se marchaban escalera abajo? Entonces tendría que matarlos a ambos mientras bajaban, sabiendo que el centinela llegaría en cualquier momento. Beth, por favor, muérete. Exclamó la mujer, y cerró de un portazo. Deseo concedido. Era humor del más negro, humor del de Durzo. Al maestro le gustaba decir que la ironía de las conversaciones oídas a escondidas era uno de los mejores extras del oficio amargo, aunque afirmaba que la sabiduría de las últimas palabras estaba muy sobrevalorada. ¿Deseo concedido? A Kilar ni siquiera le gustaba que se le hubiese ocurrido el comentario.
Todo lo que ese hombre había planeado estaba a punto de terminar, y a él se le ocurrían bromitas al respecto. Devon soltó un reniego, pero no siguió a la mujer. ¿Y dónde está el dichoso centinela? Ya tendría que haber llegado. Siempre era así, le había explicado Durzo. Llegabas al final de un drama, tanto si acababa de empezar como si llevaba años, y rara vez conseguías saber de qué iba la historia. ¿Quién era Beth para Devon? ¿Su amante? ¿Su socia en el delito? ¿Solo una amiga? ¿Su hermana? Kilar no lo sabía. No lo sabría nunca. Se oyó un tintineo en la escalera, amortiguado por la puerta cerrada. Devon recogió su libro de cuentas. La puerta se abrió. Buenas, Dev, dijo el guardia. Ah, hola, Gamble. Devon parecía nervioso. ¿Ha venido el correo? ¿Qué correo? Se habrá perdido, el muy memo. ¿Va todo bien por aquí? Vaya, estupendamente. Hasta luego. Devon esperó 30 segundos tras la partida del centinela y después se acercó a la cama y empezó a atiborrarse los bolsillos. Kilar no veía con qué. Ya estamos. El centinela se encontraría ya lo bastante lejos para que, aunque Devon lograse gritar, no lo oyera. El joven se alejó en dirección a la cómoda y Kilar salió arrastrándose como una cucaracha de debajo de la cama. Se puso en pie y desenfundó el cuchillo. Devon se encontraba a apenas unos pasos. A Kilar se le aceleró el pulso. Le parecía oír el fragor de la sangre en sus oídos. Lo hizo todo bien. La postura baja y preparada, el avance silencioso pero rápido, equilibrado para que ninguna reacción posible del muriente lo pillase a contrapié. Elevó el cuchillo hasta el nivel de sus ojos mientras se preparaba para agarrar a Devon y practicarle lo que Durzo llamaba la sonrisa roja. Un tajo profundo que atravesase la yugular y la tráquea. Entonces se imaginó a Muñeca mirándolo como lo había mirado cuando se quedó el pedazo de pan más grande. ¿Qué estás haciendo, Azot? Sabes que eso está mal. Se recuperó tarde, y fue como si hubiera olvidado todo su entrenamiento. Estaba a centímetros de Devon, que todavía no lo había oído, pero la proximidad misma aterrorizó a Kilar. Lanzó una puñalada hacia el cuello de Devon y debió de emitir algún sonido, porque el joven empezó a girarse. El cuchillo se le clavó en la nuca, tocó la columna y salió rebotado. Como lo tenía agarrado con la mano tensa, algo por lo que Durzo le habría pegado, el puñal se le escapó de la mano. Devon se volvió y soltó un gritito. Parecía más sorprendido por la repentina aparición de Kilar que por el pinchazo en el cuello. Dio un paso atrás al mismo tiempo que Kilar. Se llevó una mano a la nuca, se miró los dedos y vio la sangre. Luego bajaron los dos la vista al cuchillo. Devon no se lanzó a por él. Kilar lo recogió del suelo y, mientras se ponía en pie, su objetivo se hincó de rodillas. Por favor, suplicó. Por favor, no. Parecía increíble. El hombre tenía los ojos muy abiertos por el miedo y miraba a Kilar, cuyo disfraz lo hacía parecer aún más joven y menudo. No tenía nada de terrorífico, ¿o sí? Sin embargo, Devon parecía un hombre que hubiera visto llegarle la hora. Tenía la cara blanca, los ojos como platos, la expresión penosa, impotente. Por favor, repitió. Kilar le rajó la garganta llevado por la furia. ¿Por qué no se protegía? ¿Por qué no lo intentaba siquiera? Era más grande que él. Tenía una oportunidad. ¿Por qué debía actuar como un cordero? Un cordero humano grande y estúpido, demasiado idiota hasta para moverse. El corte atravesó la tráquea, pero no le seccionó del todo la yugular. Era lo bastante profundo para matar, pero no deprisa. Kilar cogió a Devon por el pelo y le asestó 2 tajos más, con el filo un poco levantado para que la sangre salpicara hacia abajo en vez de hacia el techo. No le cayó ni una gota encima. Lo había hecho exactamente como Durzo le había enseñado. Oyó algo en la escalera. Devon, lo siento, dijo Beth antes incluso de entrar en la habitación. Tenía que volver. No quería. Entró en la alcoba y vio a Kilar. Le vio la cara, vio el puñal en su mano, lo vio agarrando al moribundo Devon por el pelo. Era una joven poco agraciada con un vestido blanco de sirvienta. Caderas anchas, ojos separados, la boca abierta en un pequeño círculo y una preciosa melena azabache. Remata el trabajo. El entrenamiento tomó las riendas. Kilar cruzó la habitación en un santiamén. Tiró de la mujer hacia adelante, metió un pie, rotó sobre él y la chica cayó al suelo como un fardo. Kilar fue tan inexorable como Durzo Blint. Tenía a la mujer debajo, cara al suelo sobre la alfombra. El siguiente movimiento era hundirle el cuchillo entre las costillas. Apenas notaría nada. Kilar no tendría que verle la cara. Vaciló. Era su vida contra la de ella. Lo había visto. Su disfraz solo era útil mientras nadie supiese que andaba suelto un asesino de 14 años.
Ella le había visto la cara. Había irrumpido en la ejecución de un muriente. Era un daño colateral. Una víctima accesoria, había dicho Blind. Un ejecutor haría lo que había que hacer. Era menos profesional, pero a veces inevitable. No importa, había dicho Blind. Remata el trabajo. Blind solo le permitiría vivir el tiempo que demostrase que podía hacer cuanto hacía un ejecutor, aún sin el talento. Y allí estaba ella, boca abajo, con Kilar encima a horcajadas, reteniéndola contra el suelo, con la punta del puñal pinchándole el cuello, su mano derecha retorciéndole el pelo, intentando no imaginar la sangre roja extendiéndose por su vestido blanco de sirvienta. Ella no había hecho nada. La vida está vacía. La vida no tiene sentido. Cuando quitamos una vida, no arrebatamos nada de valor. Lo creo. Lo creo. Tenía que haber otra manera. ¿Podía decirle que huyera? ¿Que no se lo contara a nadie? ¿Que dejara el país y no volviese jamás? ¿Lo haría ella? No, claro que no. Correría hasta el guardia más cercano. En cuanto estuviese en presencia de algún fornido centinela del castillo, cualquier miedo que Kilar pudiera haberle inspirado parecería tan pequeño y débil como un rata de hermandad con un cuchillo. Le avisé de lo que pasaría si robaba al Sacajé, dijo la joven, con una extraña calma en la voz. ¡Qué hijo de puta! Como si no me hubiera quitado suficiente, ni siquiera ha tenido la decencia de morir solo. Yo venía a disculparme, y ahora tú me matarás, ¿no es así? Sí, respondió Kilar, pero era mentira. Había colocado el cuchillo en el punto correcto de su espalda, pero el arma se negaba a moverse. Con el rabillo del ojo vio variar una sombra en la escalera. No se movió, no dio muestras de haberlo visto, pero sintió un escalofrío. Estaban en plena tarde. No había antorchas encendidas, ni velas. Esa sombra solo podía ser el maestro Blind. Había seguido a Kilar. Lo había presenciado todo. El encargo era para el Shinga, y no permitiría ninguna metedura de pata. Kilar coló el cuchillo entre las costillas, lo deslizó de lado y sintió el estremecimiento y el suspiro de la mujer que moría bajo su cuerpo. Se puso en pie y retiró el cuchillo de la carne de su víctima, con repentino distanciamiento, apartándose de sí mismo como había hecho aquel día en el taller de barcas con Rata. Limpió la hoja roja en el vestido blanco de su víctima, la guardó pegada a su muslo y se miró en el espejo de la alcoba para ver si tenía manchas de sangre, tal y como le habían enseñado. Le molestó constatar que estaba limpio. No tenía sangre en las manos. Cuando se volvió, Blind estaba plantado en el umbral de la alcoba, con los brazos cruzados. Kilar lo miró sin decir nada. Todavía flotaba al margen de su propio cuerpo, agradecido por la insensibilidad. No ha sido ninguna maravilla, dijo Durzo, pero sí aceptable. El Shinga estará complacido. Frunció los labios al ver la mirada distante de Kilar. La vida no tiene sentido, recitó, mientras volteaba un diente de ajo entre los dedos. La vida está vacía. Cuando quitamos una vida, no arrebatamos nada de valor. Kilar lo miró con rostro inexpresivo. Repítelo, maldito seas. Durzo movió la mano y un cuchillo surcó el aire como una flecha y se clavó con un chasquido en la cómoda que Kilar tenía detrás. El chico ni siquiera se inmutó. Repitió las palabras de forma mecánica, con un hormigueo en los dedos, sintiendo una y otra vez que se abría fácilmente la carne al paso del cuchillo. ¿Tan sencillo era? ¿Tan simple? Un empujoncito y llegaba la muerte. No tenía nada de espiritual. No pasaba nada. Nadie salía disparado hacia el cielo o el infierno de los que hablaba el conde Drake. La gente se paraba, sin más. Paraba de hablar, paraba de respirar, paraba de moverse, finalmente paraba de retorcerse. Paraba. El dolor que sientes, dijo el maestro Blind casi con amabilidad, es el dolor de abandonar un espejismo. El espejismo es el sentido, Kilar. No existe un propósito superior. No hay dioses. No hay árbitros del bien y del mal. No te pido que te guste la realidad. Solo te pido que seas lo bastante fuerte para afrontarla. No hay nada más allá de eso. Está solo la perfección que alcanzamos convirtiéndonos en armas, tan fuertes y despiadadas como una espada. Vivir no es intrínsecamente bueno. La vida no es nada en sí misma. Es una ficha que marca quién gana, y nosotros somos los vencedores. Siempre somos los vencedores. Ganar es lo único que hay, y ni siquiera la victoria significa nada. Ganamos porque perder es un insulto. El fin no justifica los medios. El medio no justifica los fines. No hay nadie ante quien justificarse. No hay justificación. No hay justicia. ¿Sabes a cuántas personas he matado? Kilar negó con la cabeza. Yo tampoco. Antes lo sabía. Recordaba el nombre de todas las personas a las que había matado fuera de una batalla.
Después fueron demasiadas, y solo recordaba la cifra. Después únicamente grababa en la memoria a los inocentes. Luego me olvidé hasta de eso. ¿Sabes qué castigos he sufrido por mis crímenes, por mis pecados? Ninguno. Soy la prueba viva de cuán absurdas son las abstracciones que más valoran los hombres. Un universo justo no toleraría mi existencia. Cogió a Kilar de las manos. De rodillas ordenó. Kilar se arrodilló al borde del charco de sangre que manaba del cuerpo de la mujer. Este es tu bautismo, prosiguió el maestro Blint, mientras llevaba las dos manos de Kilar a la sangre. Estaba caliente. Esta es tu nueva religión. Si tienes que rezar, reza como hace el resto de los ejecutores. Reza a Nisos, dios de la sangre, el semen y el vino. Al menos son cosas que tienen poder. Nisos es una mentira, como todos los dioses, pero al menos no te volverá débil. Hoy te has convertido en un asesino. Ahora vete y no te laves las manos. Y una cosa más. Cuando tengas que matar a un inocente, no le dejes hablar. Kilar recorrió las calles dando tumbos como un borracho. Le fallaba algo. Debería sentir algo, pero en su lugar había solo un vacío. Era como si la sangre en sus manos hubiese brotado de alguna herida en el alma. La sangre ya se estaba secando, volviéndose pegajosa, y el rojo había dado paso a un marrón apagado en todas partes salvo el interior de su puño cerrado. Escondió las manos, escondió la sangre, se escondió a sí mismo, y su mente menos embocada que su corazón supo que todo eso también tenía un sentido. Iba a ser un ejecutor, y andaría siempre escondiéndose. El propio Kilar era una máscara, una identidad adoptada con fines prácticos. Podría ajustarse esa máscara y todas las que vendrían porque, antes de terminar su entrenamiento, cualquier rasgo característico del Azot que una vez fue habría sido eliminado. Todas las máscaras le valdrían, todas las máscaras engañarían a cualquier curioso, porque no habría nada debajo de ellas. Kilar no podía entrar en las madrigueras con su disfraz de correo, los mensajeros nunca entraban en el barrio, de modo que se dirigió a una casa segura de la orilla oriental, en una manzana atestada de diminutos domicilios pertenecientes a artesanos y a los sirvientes que no se alojaban en las villas de sus señores. Dobló una esquina y chocó de bruces con una chica. La habría tirado al suelo si no la hubiese sujetado de los brazos por reflejo. Perdón, dijo. Reparó en el sencillo vestido blanco de sirvienta, el pelo recogido y la cesta llena de hierbas recién cogidas. Por último vio las macabras manchas rojas que acababa de dejarle en ambas mangas. Pero antes de que pudiese desaparecer, de arrancar a correr calle abajo sin dar tiempo a que la chica viera cómo la había puesto, advirtió las cicatrices de su cara en forma de arcos y cruces, y las piezas del rompecabezas encajaron. Eran blancas, eran ya cicatrices y no los cortes rojos e inflamados que tenía grabados a fuego en la memoria, junto con los reventones sanguinolentos de tejido, el dificultoso jadeo y el sordo gorgoteo al tragar sangre, que había formado burbujitas en la nariz destrozada. Solo tuvo tiempo de ver unas cicatrices inconfundibles y unos inolvidables ojos castaños y grandes. Muñeca miró al suelo con recato, sin reconocer a Azot en aquel asesino. Bajar la vista le reveló las manchas de sus mangas, y entonces alzó los ojos, con el horror escrito en todos los rasgos que no estaban ya marcados por las cicatrices. Dios mío, dijo, estás sangrando. ¿Te encuentras bien? Él ya estaba corriendo, atravesando el mercado a toda velocidad y sin mirar. Sin embargo, por muy rápido que corriese, no podía dejar atrás la preocupación y el horror de aquellos ojos preciosos. Aquellos ojazos castaños lo seguían. De algún modo, supo que siempre lo harían. 25. ¿Estás listo para ser un campeón? Preguntó el maestro Blint. ¿De qué estás hablando? Dijo Kilar. Habían terminado la práctica de la mañana y le había ido mejor de lo normal. Ni siquiera creía que fuese a tener agujetas al día siguiente. Había cumplido ya los 16 años, y parecía que el entrenamiento por fin empezaba a dar sus frutos. Por supuesto, todavía no había ganado un solo combate contra su maestro, pero empezaba a albergar esperanzas. Por otro lado, Blint llevaba toda la semana de un humor de perros. El torneo del rey contestó. Kilar cogió un trapo y se secó la cara. La casa segura en la que se encontraban era pequeña, y en ella hacía un calor asfixiante. El rey Alaine IX de Gunder había convencido a los maestros de armas de que organizasen un torneo oficial en Cenaria. Como siempre, los maestros se reservaban el derecho de presenciarlo y luego decidir que ni siquiera el ganador era lo bastante bueno para ser maestro de armas, aunque, por otro lado, también podían juzgar dignos a 3 o 4 participantes. Un maestro de armas, aunque fuera solo del primer grado, podía hacerse con un trabajo estupendo en cualquier corte real de Midkiru.
Sin embargo, normalmente Blind solía mofarse de aquellos asuntos. Dijiste que el torneo real era para desesperados, ricos y tontos, observó Kilar. Ajá, replicó Blind. Pero quieres que pelee de todas formas, dijo Kilar. Supuso que eso lo calificaba de desesperado. El talento de la mayoría de los chicos cuajaba hacia el principio de su adolescencia. El suyo todavía no lo había hecho, y Blind empezaba a perder la paciencia. El rey celebra el torneo para contratar a los ganadores como guardaespaldas. Quiere asegurarse de que no contrata a ningún ejecutor, de modo que este torneo tiene una regla especial. No se acepta a nadie con talento. Habrá una maga para examinar a todos los participantes, una sanadora formada en la capilla. También se encargará de encantar las espadas para que los participantes no se maten entre ellos y de curar a los heridos. Los 9 han decidido enseñar las uñas. Quieren que gane uno de los suyos para recordarle a todo el mundo quién manda en esta ciudad. En otras palabras, la situación te viene como pata de palo al tullido. No es que sea una afortunada coincidencia. Este torneo ni siquiera se estaría celebrando si no lo hubieran sugerido ellos. Los 9 lo saben todo sobre ti y tu problemilla. ¿Qué? Kilar no daba crédito. Ni siquiera sabía que estuvieran al corriente de quién era. ¿Y si perdía? Patíbulo alardeó de su aprendiza viridiana ante los 9 esta semana. Una chica, Kilar. La vi luchar. Tiene talento, por supuesto. Te ganaría sin problemas. Kilar se moría de vergüenza. Patíbulo era un asesino de la peor calaña. Le encantaba matar, amaba la crueldad gratuita. Nunca fallaba, pero también mataba siempre a alguien más aparte del objetivo. Blind lo despreciaba. Kilar estaba dejando en evidencia a su maestro ante un carnicero. Espera, dijo Kilar. El torneo no era hoy. Era mediodía cuando Kilar llegó al estadio, en el lado norte de las madrigueras. Durante los últimos 12 años solo se había usado para carreras de caballos. Antes había sido la sede de los Juegos Mortales. Al acercarse, oyó el griterío del público. El aforo del estadio era de 15.000 personas, y sonaba como si estuviera lleno. Adoptó unos andares chulescos. La intención no era solo parecer un espadachín joven y arrogante, sino también disimular su paso natural. El conde Drake no asistiría a un acto que según él recordaba a los Juegos Mortales, pero Logan de Guire quizás sí, como también cualquiera de los jóvenes nobles que Kilar frecuentaba bastante a menudo. Por lo general, no se ponía nervioso cuando iba disfrazado. En primer lugar, porque ya no sentía la sensación de peligro y se le daban bien los disfraces. En segundo lugar, porque el nerviosismo atraía la atención como una piedra imán. Sin embargo, en esa ocasión tenía el estómago revuelto porque el disfraz que llevaba era todo menos un disfraz. El maestro Blind le había dado la ropa sin mediar palabra. Eran vestiduras grises de ejecutor, de tan buena calidad como cualquier conjunto del propio maestro Blind. Las manchas grises y negras del atuendo funcionaban mejor en la oscuridad que el negro puro, ya que el moteado descomponía la figura humana. Las finas prendas le venían clavadas. Eran ajustadas en las extremidades pero no hasta el punto de entorpecer los movimientos. Sospechaba que el corte ajustado tenía otro fin. Los 9 querían que pareciese lo más joven posible. Hemos enviado a un crío sin talento como campeón. Os ha dado una paliza. ¿Qué pasará cuando enviemos un ejecutor? Completaban su vestimenta una capa negra de seda. Y una máscara del mismo color y material, que solo dejaba unos agujeros para los ojos, una rendija para la boca y un mechón de pelo oscuro al descubierto. Se había untado todo el cabello con un potingue para que fuese completamente negro, y se lo había puesto de punta en mechones cortos y descuidados. En vez de su arnés negro para las armas, Blind le había entregado uno dorado, con fundas de oro para las dagas, los cuchillos arrojadizos y la espada. Destacaban claramente sobre los discretos grises de ejecutor. Blind había puesto los ojos en blanco al entregarle el arnés. ¿No querías melodrama? Pues toma melodrama, había dicho. Como si esto fuera idea mía. Había poca gente por las calles, pero cuando Kilar se acercó con paso decidido a la entrada lateral del estadio, todos los espectadores y mercachifles se lo quedaron mirando. Pasó al interior y encontró la cámara de los luchadores. Había más de 200 hombres y un par de docenas de mujeres. Iban desde matones descomunales que Kilar reconocía, hasta mercenarios y soldados, pasando por jóvenes nobles indolentes y campesinos de las madrigueras a los que más valdría no intentar blandir una espada. Desesperados, ricos y tontos, ciertamente.
Repararon en él enseguida, y fue extendiéndose el silencio entre los bravucones que bromeaban a voces, los soldados que hacían estiramientos y las mujeres que comprobaban una y otra vez sus hojas. ¿Estáis todos?, preguntó una mujer con aspecto de erudita que entró desde una sala lateral. Estuvo a punto de chocar contra el hombretón que la había precedido cuando aquel paró en seco. A Kilar se le cortó la respiración. Era Logan. No iba a asistir como espectador, iba a competir. Entonces la maga vio a Kilar, y ocultó su sorpresa mejor que la mayoría. Allá veo. Bueno, joven, ven conmigo. Muy atento a mantener sus andares de gallito, Kilar pasó por delante de Logan y los demás. Resultaba extrañamente satisfactorio oír los susurros que estallaban a sus espaldas. La enfermería se había utilizado antaño para atender a los combatientes esclavos heridos. Tenía aspecto de haber presenciado muchas muertes. Incluso había canales que recorrían la base de todas las paredes, para que fuese más fácil lavar la sangre. Soy la hermana Drisani, le dijo la mujer. Y aunque los maestros aprenden a usar todas las armas de filo, para este torneo solo puedes usar tu espada. Tengo que pedirte que te quites el resto de las armas. Kilar le dedicó su mejor mirada a lo Durzo Blint. La hermana carraspeó. Supongo que podría unirlas mágicamente a sus fundas. No podrás desenvainarlas hasta dentro de unas 6 horas, cuando las tramas se disipen. Kilar asintió en señal de conformidad. Mientras la maga murmuraba las tramas de magia con que iba envolviendo cada una de las fundas, él examinó el cuadro de emparejamientos que había colgado en la pared. No tardó en encontrar a Logan y entonces dedicó unos instantes a buscarse a sí mismo antes de caer en la cuenta. Ya, como que los 9 iban a inscribirme con mi auténtico nombre. ¿Cómo figuro en la lista?, preguntó. La maga hizo una pausa y señaló. Voy a jugármela y suponer que eres ese. El nombre constaba como Kage. Nerissa murmuró y de la nada apareció un acento sobre la E. Kage, la sombra. Si no te ha enviado el Sakage, jovencito, más te vale procurarte un caballo rápido. No hacía falta preocuparse. Kilar se alegró de ver que estaba en el grupo opuesto al de Logan. Su amigo había crecido hasta dar cuerpo a su estatura. Logan de Guirre ya no era torpe, llegaba muy lejos con los brazos y era fuerte, pero entrenar 1 hora cada 2 días no era lo mismo que adiestrarse varias horas diarias bajo la tutela del maestro Blint. Logan era buen luchador, pero de ningún modo llegaría a los últimos cruces de su grupo, lo que significaba que Kilar no tendría que enfrentarse a él. Sacó su espada y la hermana Nile le aplicó la salvaguardia mágica. Kilar probó la hoja y no solo estaba plana, sino embotada en un pequeño círculo alrededor de cada filo, lo que demostraba que la hermana sabía lo que se hacía. Hasta una espada de prácticas podía cortar si se asestaba un tajo lo bastante fuerte. Por otra parte, las tramas no parecían añadir peso alguno a la hoja ni cambiar su recorrido en el aire. Bien, dijo Kilar. Estaba intentando ser tan lacónico como Durzo para no dar a conocer su voz. La mayoría de las voces impostadas de Kilar seguían haciéndole parecer un niño que intentaba sonar como un hombre. Era más embarazoso que eficaz. Las normas del torneo son que gana el primer espadachín que toque 3 veces a su oponente. He enlazado una salvaguardia al cuerpo de todos los combatientes que hace reaccionar la espada del oponente. La primera vez que toques al adversario, tu espada brillará de color amarillo. La segunda, naranja, y la tercera, rojo. Ahora viene lo último, dijo la hermana. Asegurarme de que no tienes talento. Para eso tendré que tocarte. Pensaba que podrías ver. Y puedo, pero he oído rumores de gente capaz de camuflar su talento, y no faltaré a mi juramento de asegurarme de que este combate sea justo, ni siquiera aquí, ni siquiera por el Sakage. Nerissa puso la mano encima de la suya y empezó a murmurar para sus adentros. Según Blint le había explicado, las mujeres necesitaban hablar para usar su talento, aunque al parecer no hacía falta que dijesen nada comprensible. Nerissa paró de repente y lo miró a los ojos. Se mordió el labio y después volvió a ponerle la mano encima. Eso no es ningún camuflaje, dijo. Nunca había visto, ¿lo saben? Deben de saberlo, supongo, o no lo habrían enviado a él, pero... ¿De qué estás hablando?, preguntó Kilar. La hermana Ni le dio un paso atrás a regañadientes, como si la incomodara tener que tratar con un ser humano cuando tenía entre manos algo mucho más interesante. Estás roto, le dijo. Que te den. La maga parpadeó. Lo siento, quería decir, la gente suele hablar de tener el talento como si nada, como si fuera tan sencillo. Pero no lo es. Para que un hombre o una mujer se convierta en mago deben coaligarse 3 factores. Primero, está el Glorebirden, que vendría a ser la magia vital.
Se trata de magia que se recolecta de los procesos vitales, igual que obtenemos energía de la comida, o es posible que provenga del alma, no lo sabemos, pero es interna. La mitad de la gente tiene Glorevirden. Puede que todos lo tengan, y que en la mayoría sea demasiado pequeño para detectarlo. En segundo lugar, hay personas que tienen un conducto o proceso que traduce ese poder en magia o acción. Suele ser muy estrecho. A veces está bloqueado. Pero pongamos que alguien ve que a su hermano se le cae encima un carro cargado de heno. En ese caso extremo, ese alguien podría echar mano de su Glorevirden por única vez en su vida y ser capaz de levantar el carro. Por su parte, los hombres que tienen Glorevirden y un conducto abierto tienden a ser atletas o soldados. A veces se demuestran muy por encima de quienes los rodean, pero luego, como a todo el mundo, les cuesta recuperarse. La cantidad de magia que usan es pequeña y se agota con rapidez. Si se les dijera que están usando magia, no lo creerían. Para que un hombre sea un mago, necesita también un tercer componente. Debe ser capaz de absorber magia del sol o del fuego para poder recargar su Glorevirden una y otra vez. La mayoría absorbemos la luz a través de los ojos, pero otros lo hacen por la piel. Creemos que por eso los Gorati de Friaku van a la batalla desnudos, no para intimidar a sus enemigos, sino para acceder al máximo de magia posible. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo?, preguntó Kilar. Jovencito, tú puedes absorber magia, sea por los ojos como un mago, sea a través de la piel, que prácticamente te brilla de magia. Diría que tienes una inclinación natural hacia la magia corporal. ¿Y tu Glorevirden? Nunca he visto otro igual. Podrías tirarte media noche usando magia y no la agotarías. Es perfecto para un ejecutor. Pero hizo una mueca. Lo siento. Tu conducto. ¿Qué le pasa? ¿Está bloqueado? ¿Está mal? Kilar ya sabía que lo tenía bloqueado. Blind llevaba años intentando romper el bloqueo. Eso explicaba también por qué Blind le hacía tumbarse al solo acercarse peligrosamente a fuegos de forja. Había intentado forzar una sobrecarga de magia, para que Kilar no tuviera más remedio que usarla. No tienes conducto. ¿Lo puedes arreglar? El dinero no es problema, dijo Kilar, con el corazón encogido. No se trata de hacer un agujero con un taladro. Vendría a ser más bien como fabricar unos pulmones nuevos. Esto no es algo que ninguna sanadora de la capilla haya visto nunca, y mucho menos tratado de arreglar. Además, con la magnitud de tu talento, yo diría que intentarlo resultaría letal tanto para ti como para la sanadora. ¿Conoces a algún mago dispuesto a jugarse la vida por ti? Kilar negó con la cabeza. Entonces, lo siento. ¿Podrían ayudarme los gandianos? Ellos tienen a los mejores sanadores, ¿no? Preferiré no darme por ofendida por ese comentario, aunque la mayoría de las hermanas lo harían. He oído historias estrambóticas sobre la escuela verde masculina. No es que me lo crea, pero oí de un mago que había salvado al hijo nonato de una moribunda metiéndolo en el vientre de su hermana. Aunque sea cierto, eso es atender un embarazo, y las sanadoras nos las vemos con embarazos difíciles a diario. Lo tuyo no lo vemos nunca. La gente acude a nosotras porque está enferma. Llevan a sus hijos a la capilla o a una de las escuelas masculinas porque han prendido fuego al granero, curado a un compañero de juegos o lanzado una silla a alguien usando solo su mente. La gente como tú no acude a nosotros. Se queda frustrada por la vida, como si estuvieran destinados a más pero nunca pudieran alcanzarlo. Gracias, dijo Kilar. Lo siento. Así que eso es todo. No tengo remedio. Estoy segura de que los antiguos podrían haber hecho algo por ti. A lo mejor hay algún viejo manuscrito olvidado en una biblioteca gandiana que pueda ayudarte. O quizá haya alguien en la capilla que esté estudiando los trastornos del talento sin que yo me haya enterado. No lo sé. Podrías intentarlo. Pero yo en tu lugar, no tiraría mi vida por la borda buscando algo que nunca vas a encontrar. Resígnate. En esa ocasión, Kilar no tuvo que esforzarse. La mirada de Durzoblint acudió a sus ojos sin ningún problema.